Bueno, le damos una cordial bienvenida a los hermanos que nos ven por el canal de YouTube. Así también le damos la cordial bienvenida a toda la iglesia. Sean todos bienvenidos en esta noche y démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. No sé cuántos de nosotros estamos conscientes del valor que tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un valor muy importante la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no fue engendrado por hombre. Él fue engendrado por medio del Espíritu Santo. Así que su sangre tiene un gran valor porque es una sangre celestial. Amén. Yo me imagino que la sangre del Señor Jesús, la Biblia no dice nada acerca de cuando Él fue niño. Pero recuerden ustedes que uno de niños es travieso y se cae y se lastima y se sangra, ¿verdad? La Biblia no habla nada de eso, pero si alguien tocó esa sangre del Señor cuando era un niño, algo grande debe haber ocurrido. Han de haber ocurrido milagros y sanidades. Porque esa sangre preciosa, mis hermanos, una gotita de sangre del Señor Jesucristo, tiene un gran poder que usted no se lo imagina. Ya se imagina toda esa sangre derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Imagínese que esa sangre bastó para redimir a toda la humanidad. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Pero déjeme decirle que cada una de las oportunidades en que el Señor Jesús derramó sangre, porque hoy vamos a hablar de los derramamientos de sangre del Señor Jesús. Cada una de las veces que Él derramó sangre, el Señor nos dejó un beneficio muy grande en cada uno de los derramamientos. Déjeme decirles que con el derramamiento de sangre el Señor Jesús nos justificó, nos redimió, nos purificó, nos limpió, nos perdonó. Mire todos los beneficios, y todos esos beneficios están en cada uno de los derramamientos que el Señor Jesús tuvo en ese transcurso de esos últimos días. Dice que la noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, dice que le dijo a sus discípulos que guardaran esa noche, que ellos estuvieran despiertos, porque Él iba a orar. Y dice que esa noche, Él sabía que esa noche iba a ser entregado. Y dice que Él se fue a orar. Y estando orando, él tuvo una lucha tremenda. Y eso está en Lucas 22:41. Si usted va a Lucas 22:41, y Él dice: y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era un sudor como gotas grandes, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese es uno de los derramamientos de sangre. Y yo no le voy a decir cuál fue el primero, el segundo y el tercero, no los vamos a enumerar. Pero este fue un derramamiento de sangre que Él tuvo, porque Él tuvo una lucha fuerte esa noche. El Señor Jesús sabía lo que venía, sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que Él iba a sufrir. Científicamente dicen que esa tensión que Él tenía fue la que hizo que sus vasos se reventaran y que Él sangrara. Pero eso fue con un propósito. El Señor esa noche venció la tentación. Él fue tentado a no ir a la cruz. Y eso fue bien fuerte, fue bien difícil. Por eso es que usted esta noche va a aprender que el Señor Jesús en el Getsemaní venció la tentación por usted y por mí.
Cualquier tentación que venga a su vida, usted la puede vencer clamando a la sangre de Jesús derramada en el Getsemaní, aquella noche que Él venció. Así que cualquier tentación que venga a su vida, usted puede vencerla y clame a esa sangre. ¿Sabe qué es lo bonito de este tema? Que usted va a aprender a usar la palabra de Dios para poder orar. Y para orar específicamente por lo que usted necesita. Si usted está siendo tentado por cualquier situación, clame a esa sangre derramada en el Getsemaní. Amén. ¿Cuántos me están comprendiendo? Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús fue llevado también para ser circuncidado? Cuando a alguien le cortan el prepucio, ¿se sangra o no se sangra? Hay un derramamiento de sangre también. Y estando estudiando yo este tema, dicen que el motivo por el cual esa sangre fue derramada también fue para que nosotros venzamos también. El Señor ya venció por nosotros cualquier tentación. Lo vimos aquí cuando Él estaba en el Getsemaní. Pero aquí está hablando ya del área sexual. El área sexual es bien delicada, mis hermanos. Hasta personas que están paralíticas tienen problemas con el área sexual, porque está aquí también. Entonces, ¿a qué sangre podemos nosotros clamar para vencer cualquier pensamiento que venga a nuestra mente? Cualquier tentación del área sexual. Nosotros podemos clamar a esta sangre derramada ese día. La sangre que fue derramada cuando Él fue circuncidado de su prepucio. Déjeme decirle que en Israel a todos los circuncidan. Y no iba a dejar de ser circuncidado el Señor Jesús. Él también fue a ser circuncidado. Así como eran presentados también cuando eran bebés, Él también fue presentado. Así que esa sangre puede usted clamar cuando venga cualquier tentación en su intimidad. Por ejemplo, hay personas que les encanta ver lo que es la pornografía, pero están cansados. La persona está cansada de estar viendo pornografía, pero no hay la forma. Yo le he pedido a Dios, pero no se me quita esa mala costumbre, ese mal hábito de estar viendo esas cosas, o de estar viendo a las mujeres con ojos cochambrosos, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces usted puede clamar a esa sangre. Clame a esa sangre. Ore específicamente pidiéndole al Señor. El Señor ya venció, ya derramó esa sangre preciosa por cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que clamar específicamente. Hay quienes utilizan la sangre de Jesús inadecuadamente. No sé si se ha dado cuenta usted que cuando están ministrando a un demonio le dice: la sangre de Cristo es suficiente. La sangre no es para reprender demonios. La sangre de Cristo dice que es para limpiar de pecado. Amén. Cuando usted ve a alguien, dígale que no se hace así. ¿Qué fue lo que el Señor de Jesús dejó para reprender a los demonios? En mi nombre echarán fuera demonios. Él dejó su nombre, no la sangre. Así que utilice bien la sangre del Señor Jesús. Utilicemos bien la sangre del Señor Jesús. Amén. El derramamiento, dice, cuando Él fue azotado. En Mateo 27, 26 dice: entonces, dice, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Cuántas veces azotaron? ¿Cuántos azotes recibió el Señor Jesús? Dice que el látigo con que Él fue azotado tenía dice que varias pelotitas de metal con puyas como clavos, que dice que cuando iba el latigazo iban todas juntas y al mismo tiempo dice penetraban en la piel del Señor, y cuando le pegaban el jalón al látigo dice que arrancaban la piel del Señor. Quiere decir que ahí
hubo un derramamiento de sangre, ¿verdad? ¿Se ha pellizcado usted por ahí que le han pellizcado un barrito, algo por ahí por la espalda? Sale sangre por una cosa sencilla. Mire lo que el Señor Jesús sufrió por usted y por mí. Yo no sé si tiene usted esa imagen ahorita en su mente de ese padecimiento que el Señor sufrió esa noche. Pero mire el beneficio que tiene para nosotros y para que nosotros clamemos a esa sangre derramada en esa oportunidad. Dice Isaías 53:4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, dice. Mas herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. A esta sangre preciosa derramada, usted tiene que clamar cuando usted está enfermo. Cuando usted está padeciendo una enfermedad, usted no tiene por qué estar padeciendo ninguna enfermedad. Si usted tiene fe y lo cree, no tiene que estar sufriendo por alguna enfermedad. Pero como uno se apropia de las enfermedades, es que esa es mi diabetes. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que ese es mi dolor de rodilla, ¿verdad? Ya si ya uno se apropia, y uno lo que tiene que hacer es rechazar esa enfermedad y declarar que por esa sangre, imagínense lo que el Señor padeció para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros fuéramos libres. Tenemos que apreciar eso. ¿Sabe cuándo no le funciona? Cuando usted se enferma por obesidad. Ese ya es otro rollo. Usted tiene que reprender esos espíritus que vienen de enfermedad, que aparecen y atacan su vida. Muchas veces le echamos al diablo la culpa, ¿verdad? Y no es eso, sino que nosotros mismos estamos trayendo enfermedad a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestra salud. Salga usted a la 1 de la noche al patio de su casa y sin ponerse un suéter, sin taparse, ¿qué le va a dar? Le va a dar una pulmonía. Y después va a estar clamando a la sangre de Jesús. Pero usted es el que no se cuida. Pero ¿sabe cuándo puede clamar usted a la sangre de Jesús? Cuando viene un espíritu de enfermedad a su vida, cuando vienen esas enfermedades por problemas ancestrales. Jesucristo ya pagó por todo eso. Aquí cuando Él fue azotado. Esa sangre preciosa derramada esa noche dice que nos concedió la paz. Amén. Si usted no tiene paz, el castigo, dice, de nuestra paz llevó Él en esa oportunidad cuando fue azotado. Oiga lo que dice en el 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Clame a esa sangre preciosa. Si usted está enfermo, clame a esa sangre. Cuando yo estaba leyendo este tema, estudiándolo un poco, vino a mi mente, es cuando Dios le habla a uno. Vienen esos pensamientos y me dice: pero este tema no es para todos. Este tema es únicamente para aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, para todos los redimidos. ¿Sí? Ciertamente este tema lo va a ver todos ahí por el internet, pero este tema es solo para aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es solo para aquel que confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esos beneficios son para los hijos de Dios, mis hermanos. Amén. Muchas veces hace el llamado el pastor para acá adelante: pasen todos los que están enfermos. Yo miro que pasan los mismos. Yo digo: ¿qué será? ¿Será que esa enfermedad es terca ahí que no se quiere ir, o los hermanos no tienen fe? ¿O realmente no han entendido cómo clamarle al Señor para ser sanados?
Pero esta es la clave, esa sangre derramada. Aquí en Isaías 53, a esa tiene que clamar usted por la enfermedad. Usted no tiene paz, clame. Hay veces que uno no tiene paz, no tiene sosiego, ¿verdad? Necesita paz. Y aquí está, clame usted. Pero muchas enfermedades que afectan el cuerpo hoy en día es porque no nos cuidamos. ¿Cuántos se enferman de las piedrecitas? Hermano, ore por mí porque fíjese que me detectaron piedras en el ¿cómo se llama? Pero se toma una Coca-Cola en el desayuno, una en el almuerzo y una en la cena. Entonces muchas veces, muchas de las enfermedades que vienen a nuestras vidas es porque no nos cuidamos. Y todavía nosotros le echamos la culpa al diablo, que ese diablo me está... ¿Acaso el diablo le dio la Coca-Cola o le hizo le dijo que pidiera doble porción de ceviche para que le diera el ácido úrico o que le venga la diabetes por tanto dulce, ¿verdad? No, ¿verdad? Muchas de las cosas que le vienen al cristiano no es porque el diablo esté ahí en el asunto. Nosotros mismos traemos la enfermedad, nosotros mismos traemos las cosas a nuestra vida. El derramamiento de la corona de espinas. ¿Recuerdan ustedes que al Señor Jesucristo también se le puso una corona de espinas? ¿Sí? Yo no sé si ustedes se pueden imaginar qué tamaño de espinas eran esas, dice que le pusieron al Señor. Y aparte de eso le decían, se la tallaban y se la ajustaban bien, ¿verdad? A modo de que las espinas le entraran en su piel. Ahí hubo un derramamiento también de sangre, dice Mateo 27, 29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Imagínense sufrir esa burla. Aparte del sufrimiento, todavía la burla. Y ya cuando él ya tenía la corona de espinas en la cabeza, dice que con esa misma vara que le habían dado, para que él pareciera un rey, con esa misma vara le pegaban en su cabeza. Por eso digo yo, cuando estaba viendo este tema, digo yo, ¿cómo somos de malagradecidos nosotros? Porque viendo toda esta situación que sufrió nuestro Señor Jesucristo, a veces tomamos muy en poco la sangre del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿qué estamos haciendo? Estamos pisoteando la sangre de Jesús. Realmente eso es lo que hacemos cuando hacemos cosas que al Señor no le agradan. ¿Y sabe qué fue lo que el Señor me dio acá? Que sucedió con esa sangre derramada en su cabeza. Es para que usted clame por aquí cuando hay demasiado dolor de cabeza, para aquellas personas que padecen de migraña. Aquí es para clamar por eso. Hay personas que tienen el Alzheimer. También se puede clamar para cualquier problema mental, cualquier problema que venga de la cabeza. Usted puede ser específico y clamar específicamente por esa sangre derramada aquella noche cuando fue puesta esa corona de espinas en su cabeza, por esas gotas de sangre que fueron derramadas. Déjenme decirles que en cada uno de estos derramamientos el Señor nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha sanado. ¿Sí? Y hay otro beneficio. Aparte de sanar cualquier enfermedad mental, dice que en este derramamiento el Señor quita la maldición de la escasez, la maldición de Adán. ¿Se acuerda usted que cuando Adán fue echado del huerto, qué fue lo que le dijo el Señor? Con el sudor de tu frente ganarás
tu sustento ganarás el pan de cada día. Y espinas y abrojos te producirá. Entonces, aquí también está hablando de que esa maldición que Adán recibió y que todos heredamos, fue clausurada cuando el Señor Jesucristo padeció y derramó esa sangre. Acuérdense que nosotros heredamos la maldición de Adán, pero por medio de Jesucristo dice que esa maldición fue abolida. Amén. Para eso apareció, dice, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. O sea, todo lo que los errores de Adán, el Señor Jesucristo los corrigió, pero fue para usted y para mí. Amén. Entonces, si esta sangre es para bendición, para quitar la escasez y romper con la maldición de Adán, dice que esta sangre, usted puede, cuando usted ore por su negocio, clame a esta sangre. Cuando usted ore por sus negocios, por su trabajo, por la vía por donde usted es bendecido, clame a esta sangre. Amén. Muchas veces nos quejamos porque ganamos bien. Me estaba diciendo un compañero, fíjate que yo gano muy bien, me dice, pero no sé qué me pasa. Mi dinero es como que se va, como que mi bolsa está rota, dice. No hace falta que yo le clame al Señor para obtener buenas ganancias, porque yo gano bien, pero no sé qué se me hace el dinero. Ahí es cuando nosotros tenemos que clamar a esta sangre, que ya estamos bajo el nuevo pacto y no tiene por qué pasarnos esto. Señor, estamos bajo un nuevo pacto, ya no estamos bajo maldición, y yo clamo a esa sangre derramada. Amén. ¿Qué beneficios tiene el derramamiento de sus manos y de sus pies? Ese derramamiento de las manos y de los pies es para santificarnos también. Recuerde que el Señor nos santificó, nos purificó, nos redimió. Entonces, ¿qué cosas hicimos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo con nuestras manos? ¿Será que usted era un esposo que le pegaba a la esposa y sus manos estaban con maldición? ¿O trataba mal a sus hijos o les pegaba no les pegaba con vara, como dice la Biblia? Corríjalos con vara. Yo fui uno de los que fui corregido a golpes, mis hermanos. Así, puños. Ya perdoné todo eso, yo ya soy libre de toda esa cuestión. Pero el asunto es de que esas manos, por esas manos fue que el Señor fue clavado y ahí derramó su sangre preciosa. Por los pies. ¿A dónde no nos llevan los pies? ¿Se ha dado cuenta? Sé que hay personas que patean a otro ser humano, pero para ellos hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay salvación y hay perdón. ¿Sí? Aún. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra. Por eso, por estas personas fue derramada esa sangre. Hay personas que han derramado sangre con sus manos. Y aún esas personas, si se arrepienten, hay perdón. Hay perdón. Ellos tienen que clamar a esta sangre que ya nos justificó, nos limpió, nos redimió. Clamemos a esta sangre. Si usted todavía se siente mal porque un día estas manos le sirvieron para hacer cosas que no debe, inclusive para echar una firmita por ahí para meter a alguien preso, esas manos se ensuciaron. Hay personas que se prestan para un sellito o algo y sus manos ya se ensuciaron. Pero por medio de esa sangre preciosa podemos clamar al Señor. Amén. De hecho, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, automáticamente todo esto se une y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. No nos cubre, porque en el Antiguo Testamento la sangre dice que era derramada, era para cubrir. Dice que mataban animalitos
para cubrir los pecados. Dice, esperaban un año para que el sacerdote una vez al año entrara al lugar santísimo y degollara a los animales y esa sangre fuera presentada de pecados. Pero ahora no, esa sangre que el Señor Jesucristo derramó, dice que la derramó una sola vez, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Amén. O sea que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz fue una sola vez y para siempre. Amén. O sea que ya no hay que hacer cada año sacrificios. Fue un solo sacrificio por toda la humanidad. Yo antes no comprendía eso, pero ¿por qué el Señor Jesús tuvo que haber muerto? ¿Ah? Era porque los judíos tenían esa tradición de el Señor les había dado ya eso para que ellos lo usaran para perdón de pecados. Para eso apareció el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. Amén. El Cordero sin mancha, porque tenía que ser un Cordero sin mancha, sin arrugas, Él tenía que estar libre de pecado y el Señor Jesucristo era el único que podía hacerlo porque estaba libre de pecado. Amén. Así que por ese sacrificio precioso está usted y yo aquí en esta noche. Amén. Medite usted en qué usó sus manos, para qué sirvieron sus manos. Pero aquí está el perdón. Usted puede venir y ser perdonado. Mira los beneficios que el Señor Jesús nos dejó a través de su sangre derramada a través de sus manos, dice en Proverbios 3:16. También dice que largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Esos son beneficios que tenemos cada uno de nosotros. Otro beneficio también dice en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ese es otro beneficio que el Señor nos dejó. Clame usted a la sangre de Cristo. Cuando usted vaya a visitar a un enfermo, clame usted esa sangre para que esa sangre usted la pueda utilizar en ese momento y los enfermos van a sanar. Amén. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hablando de los pies. Amén. El Señor Jesucristo nos limpió, nos redimió y nos justificó de todas estas áreas. Entonces es necesario que nosotros utilicemos específicamente estos pasajes para que usted pueda orar y su oración sea escuchada. Oiga el derramamiento del costado. ¿Se acuerda usted que Jesús ya cuando estaba en la cruz, que ya crucificado, y dice que en aquel entonces, dice que cuando los crucificados no morían después de lastimarles el costado, de herirles el costado, para que se desangraran, había que quebrarlos. Y el Señor Jesús dice que la profecía no era que Él fuera quebrado. O sea, Él murió solo cuando le pullaron el costado, ¿sí? Entonces no hubo necesidad de que Él fuera quebrado. Pero a los otros parece que sí, los que estaban a la par de Él parece que sí los quebraron porque no morían. Entonces, ¿qué ocurrió con ese derramamiento? ¿Cuántos recuerdan ustedes, si han leído ese pasaje? Dice que le salió agua y sangre. ¿A qué le asemeja a usted eso que pasó ahí? Según lo que estudié, dice que esto sucede como cuando nace un bebé, que sale agua y sangre. Entonces los estudiadores de la palabra de Dios dicen que ahí lo que ocurrió fue el nacimiento de la iglesia.
Y esto tiene que ver mucho con el nacimiento de un bebé. Entonces, esta sangre derramada aquí en ese momento también es muy importante, la sangre que fue derramada del costado del Señor. Dice que esa limpia de todo pecado, purifica de todo pecado de aquellas personas que han abortado. También habla del aborto. Muchas mujeres se sienten culpables y se sienten en pecado, aún estando ya redimidas por la sangre del Señor, que ya vinieron a los pies de Cristo y están limpias y todo, pero se sienten culpables de algo que les sucedió. Entonces estas personas tienen que clamar a esta sangre para ser libres. Ya el Señor ya los hizo libres y nos hizo libres a todos. El Señor quiere que estemos sanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Este derramamiento también habla de que tenemos sueños y a veces los abortamos. ¿Cuántos hemos tenido sueños y hemos tenido esos deseos de hacer cosas que no hemos podido hacer porque las abortamos? Por ejemplo, decimos, yo quiero estudiar medicina y yo sé que el Señor me va a proveer para estudiar medicina, pero a veces miramos las circunstancias y ya no lo hacemos, y esos sueños que tenemos los abortamos porque miramos que la economía no nos lo permite. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por esta lucha, por esta angustia de que no logramos obtener los sueños que queremos, podemos clamar a esta sangre para que nuestros sueños no sean abortados. Amén. Es muy importante, mis hermanos, que yo no sé si usted está apuntando, pero es muy importante que usted haga esto, que examine siempre por lo que usted está clamando al Señor, y clame específicamente por lo que desea, por lo que necesita. Amén. Entonces lo que esta enseñanza nos quiere decir es de que muchas veces nosotros oramos, clamamos al Señor, buscamos la ayuda, la administración, y la palabra lo tiene todo, ¿verdad? Lo único que necesitamos es pedirle al Señor que nos revele, pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a su palabra y que nos revele lo que realmente nosotros necesitamos. El Señor Jesucristo ahí prácticamente ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Pagó el precio para que hoy usted sea feliz, para que hoy usted tenga salud. Recuérdese lo que dice tercera de Juan 1:2. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado. El Señor ya nos dio esa bendición y es su deseo, pero nosotros no lo vemos. Amén. El Señor dice que desea que seamos prosperados, que seamos bendecidos, que tengamos salud, dice. Así como prospera nuestra alma, dice. Entonces, ¿qué es lo que espera el Señor? Que sigamos prosperando en sus caminos, que sigamos buscando su palabra. Y la única forma de que nosotros podamos obtener todas estas bendiciones es escudriñando su palabra. Hay muchos ejemplos de derramamientos de sangre, pero estaba platicando con una persona que conoce bastante de la palabra de Dios y me dice, no hombre, solo toca 7 más o menos, pero hay mucho más. Por ejemplo, dice que el Señor fue molido por nuestros pecados. Molido quiere decir que usted fue mayugado, o sea que tiene sangre dentro, sangre que no salió. ¿Se ha dado cuenta usted los golpes fuertes que se convierten en coágulos? Esos ya no salen como sangre, pero dice que esa sangre también cuenta. Esos golpes que quedaron dentro del cuerpo del Señor, dice, son esos pecados escondidos que tenemos cada uno de nosotros, esos pecados que nosotros no
hemos confesado esos pecados, que siquiera se ha dado cuenta usted que a veces cometemos errores, le fallamos al Señor y nos damos cuenta. Y a veces estamos padeciendo y no viene esa revelación a nuestra vida que cometimos un error o varios errores y por ahí están. Pero usted tiene que clamar a esa sangre, que cualquier pecado escondido, cualquier pecado que esté por ahí en lo profundo de nuestra alma pueda salir. A veces es una falta de perdón. Esas faltas de perdón que a veces nos enferman. ¿Se ha dado cuenta de las personas que tienen falta de perdón? Se enferman. ¿Sí? Primero empiezan con gastritis, luego que son úlceras, luego son hasta que se convierten en cáncer. La falta de perdón es tremenda. Y usted tiene que clamar a esta sangre. Tiene que clamar a esta sangre para ser libre, para ser sanado. Y el Señor le va a revelar a quién tiene que perdonar. Y a veces nosotros tenemos atadas a otras personas. Vivimos tan felices, pero bien que tenemos atadas a otras personas que no hemos perdonado porque la persona no se ha acercado a nosotros. Pero eso no nos deja prosperar a nosotros ni a la otra persona. Y aunque a veces digamos, mire, yo hago esto, hago lo otro, yo diezmo, yo sirvo en la iglesia, pero hay cosas que están afectando nuestra vida. Hay cosas ocultas que no sabemos, pero podemos clamar al Señor, porque ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, pero entonces clamemos a esta sangre. Clamemos para que todo lo que esté escondido salga a la luz. Y si hay alguien a quien perdonar, pues perdonémoslo. Amén. ¿Se acuerda usted que hay un pasaje que dice que cuando vayas a dejar tu ofrenda al altar, dice, pero ahí te acuerdas, dice, que si tienes algo, si alguien tiene algo contra ti, dice, no dice que si yo tengo algo contra ella, sino, si alguien tiene algo contra ti, usted sabe que alguien está molesto con usted, porque esté por alguna razón, pero usted sabe que aquella persona se molestó. Pero cuando vas a dejar tu ofrenda te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. ¿Sí? No dice si ahí te acuerdas que ofendiste. Bueno, eso está más claro, es mejor. Si ahí te acuerdas que ofendiste a alguien. Pero dice ahí, si ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Así que esos son pecados escondidos que vienen y se revelan y a veces no prosperamos, pero el deseo del Señor es que prosperemos, amén. Y no solo en lo material, sino en la salud. Porque muchas veces hablamos de prosperar y todo el mundo ¡cling!, se le hace la maquinita y le bajan los números. No se trata de prosperar con el dinero. Se trata de prosperar en todas las cosas. Con el Señor dice que desea que seamos prosperados en todo. Amén. Si usted no es amable, usted va a prosperar y va a ser amable. ¿Sí? Si usted no tiene amor, va a prosperar y va a tener amor. O sea, prosperar en todas las cosas. Si usted siente que es como un limón así ácido, usted va a prosperar y va a ser dulce. Prosperar en todas las cosas. El Señor desea que seamos prósperos en todo. Amén. Así que yo espero que este tema le ayude, le sirva. Y está largo, esto está como para que sigamos toda la noche, pero lo vamos a dejar ahí. Pero es importante que agarre este tema y que usted aprenda a orar específicamente y a clamar en el momento adecuado. Amén. Y utilice la sangre como debe ser, como le repito, ya no la use para reprender demonios. ¿Sí? Incluso yo la usaba cuando yo no sabía, la utilizaba para eso. Sí, la sangre de Cristo tiene poder y te vas a ir, diablo aquí, diablo allá. Y no es así. A veces lo hacemos inadecuadamente, ¿verdad? No sabemos usarlo, pero la sangre de Cristo es para cubrirnos. Como dice la hermanita, dice, yo los cubro con la sangre de Cristo.
y está perfectamente, está bien. Yo los cubro, yo me cubro con la sangre de Cristo, pero no para otras cosas. La sangre de Cristo nos sirve para limpieza y para cubrir. Amén. Así que el Señor les bendiga en esta noche. Espero que este tema sea de bendición. Amén.